Vamos a hablar un sermón que se titula Evangelio y Fe y que está compuesto por 4 puntos principales: la necesidad del Evangelio, versículos 14 y 15, el mensaje del Evangelio, versículo 15, la oposición al Evangelio, versículo 16, y el resultado del Evangelio, versículos 17 al 21. Leemos la palabra de Dios. Dice 10:1 de Romanos: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Para hacer una conexión con el contexto cercano, leemos solamente algunos versículos del capítulo 9
que dice, ¿qué pues diremos? El 30, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pues que, porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si vas al capítulo 11, el versículo 1 y 2 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Habiendo hecho el vínculo con el contexto cercano, nos vamos a introducir en lo que está tratando Pablo. Pablo realmente de corazón quiere que sus familiares israelitas sean salvos. Pero él viene hablando y diciendo que no es para todos los israelitas la fe, sino que es Dios quien define esto. Y evidentemente lo viene mostrando y viene diciendo, el pueblo de Israel procuró ser justificado de sus pecados, pero lamentablemente lo procuraron creyendo que esa justificación se conseguía por guardar preceptos de la ley. Y resulta ser, dice Pablo, que Dios ha definido que la justificación del pecador no es por obras que el hombre pueda hacer, sino que es por la fe en Jesucristo el Salvador. Por eso es que en el vínculo del contexto cercano, en el capítulo 9, los últimos versículos, Pablo presenta el motivo por el cual Israel como nación no puede ser salva de manera general. Tropiezan en una piedra, en una roca que los hace caer. Es la roca inconmovible de los siglos. Es Jesucristo mismo. Él no es para Israel un camino de salvación, porque en realidad no creen en Él, le rechazan. Y evidentemente la salvación está preparada por parte de Dios para el pueblo santo, para ser recibida a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, para Israel, que es rebelde, incrédulo, contradictor, Cristo pasó a ser una roca que los hace caer en su propia incredulidad, más que un camino de redención. Cuando hacemos el vínculo con el contexto cercano al capítulo 11, Pablo da el resumen. No todo Israel va a ser salvo, pero Dios se ha reservado de Israel un remanente escogido por gracia. Y ese remanente escogido por gracia es el que cree en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Por eso es que da el ejemplo de lo que pasaba con Elías. Elías era el profeta que iba al pueblo y que les predicaba la verdad. Y la reacción de este pueblo rebelde era querer matarlo. Entonces, habiendo hecho el vínculo con el contexto cercano del capítulo 9 y del capítulo 11, tenemos el capítulo 10 que trata justamente de esto. Desarrolla la verdad de que la justificación es solo por la fe en Jesucristo. Que no hay un obrar que la persona pueda realizar que traiga como consecuencia la justificación del pecado. Porque el obrar perfecto, el cual Dios se ha provisto para justificar a cada uno de los miembros del pueblo santo, es a saber, a cada uno de los que van a creer, a cada uno de los que les va a ser concedida por gracia esa fe, a cada uno de ellos
le será justificado del pecado por creer en Jesucristo. El capítulo 10 entonces hablaba de esta verdad. Y el versículo 5 es central. 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y el 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. El 7, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la obra de Cristo, que era la obra imposible, la más difícil, la imposible de poder ejecutar, ya ha sido realizada. Por lo tanto, todo el esfuerzo que el israelita quería hacer para ser justificado por obras no tiene ningún efecto, porque la justicia viene por causa de la obra realizada por el Hijo de Dios en la cruz, porque es Él quien pagó la deuda de cada uno de los miembros del pueblo santo. Y eso es lo que está diciendo Pablo, haciendo ya una conexión con el contexto más cercano del capítulo 10, cuando dice en el versículo 6 y 7, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, no digas en tu corazón quién bajará al abismo, al infierno, porque esta es la expresión que manifiesta la gran dificultad de poder ser justificado por obras. Cuando la Escritura dice no digas que es algo difícil la justificación, está queriendo decir lo imposible de ser justificado ya lo hizo Cristo. Lo que tú tienes que hacer es creer. Y esa fe es el filtro del pueblo santo. Pasa a formar parte del pueblo santo aquel al quien Dios por soberana gracia le comunica y le concede esa fe y el arrepentimiento de sus pecados. Entonces, entramos al mensaje de hoy, Evangelio y fe. El hermano Martín Lutero decía lo siguiente: nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. ¿Qué concepto más claro de la gracia? Nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Y Pablo, a pesar de el gran deseo de que todos sus parientes israelitas se salven, ha entendido esta realidad y guiado por el Espíritu lo escribe. Está diciendo, por más que sean mis parientes, el secreto es este: solo van a creer los escogidos del Padre. El remanente fiel, por eso el capítulo 11 lo aclara. No obstante, la palabra está hablando que Dios ha planificado que el mensaje de Cristo, que contiene todos los elementos necesarios para que la persona pueda creer, sea predicado. Y es esta la verdad que está compartiendo Pablo. Está diciendo en el capítulo 10 y el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y entonces ahora comenzamos el desarrollo del primer punto del sermón, la necesidad del Evangelio. Hablamos del Evangelio y de la fe, la necesidad del Evangelio. ¿Sabes? Dios determina quién va a creer, pero eso no lo determina la iglesia, lo determina Dios.
Dios determina quién es el que cree, pero la iglesia está enviada a predicar el evangelio. Así la palabra dice claramente, muchos son los llamados, son pocos los escogidos, pero Dios llama a todos por la voz del evangelio que la iglesia debe predicar. La necesidad del evangelio es esta. Pablo la presenta a través de un orden divinamente establecido por el cual los escogidos creen. Y este orden es el que determina el versículo 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este es un estilo literario de Pablo, en donde a través de una pregunta retórica, él muestra la respuesta a través de un orden. Lo curioso de Pablo es que al orden lo pone al revés. Entonces vamos a decir cuál es el orden que Pablo quiere transmitir a través de esta pregunta retórica. Dios ha diseñado en la eternidad que la iglesia envíe predicadores, que esos predicadores prediquen a Cristo como Salvador, que a través de esa predicación los escogidos oigan, que por causa de oír el mensaje de salvación crean y que al creer invoquen a Dios como el Dios de ellos. Entonces el orden que Pablo está definiendo con respecto a lo que Dios ha establecido para llamar a su pueblo santo es el siguiente. El compromiso de enviar, el compromiso de predicar de cada uno de los enviados, el hecho de que oyen los escogidos, el hecho de que creen por ese oír y el hecho de que por creer, habiendo oído, invocan a Dios. Eso es lo que está enseñando la palabra. Y mis amados hermanos, está la palabra mostrándonos que una iglesia bíblica tiene que estar comprometida con el envío de predicadores sanos. Es una tarea tuya, es una tarea mía, es una tarea de la iglesia. El envío que habla aquí es un envío de iglesia. Los predicadores sanos no son independientes y solitarios que andan vagando por el mundo sin tener un respaldo de una iglesia que los envía. Entonces Pablo está diciendo la manera en la que el remanente de los israelitas que van a llegar a creer, es por el método y la manera que Dios diseñó. El método y la manera que Dios diseñó es: ¿hay compromiso en la iglesia bíblica de Saldán? ¿Hay compromiso en la iglesia bíblica de Villa Mercedes? ¿Hay compromiso en la iglesia bíblica de Lima, de San Juan, en enviar predicadores sanos? Quiero decirte algo, el evangelio está preparado desde la eternidad para funcionar a través del envío de predicadores sanos. Tristemente vemos el evangelio ausente en los púlpitos. Personas que se suben al púlpito y que hablan de las horas de avión que tienen en sus viajes, para que el auditorio conozca que tienen mucho dinero de soporte en las fundaciones evangélicas, para tener muchas horas de avión. Pero cuando se bajan del avión y tienen que abrir la Biblia, hablan cualquier cosa. Las iglesias están carentes del evangelio sano. La presentación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el sustituto santo, como el que ha sido cargado en sus espaldas del pecado del pueblo santo, para que en la cruz Dios lo mate como un vil pecador y descargue su ira sobre sus espaldas, para juzgar el pecado de cada persona que ha de creer y para que esa persona sea justificada y perdonada. Si el evangelio no es puro y si no muestra a Cristo, no podemos esperar reacción de fe. A pesar de que Dios determina quién va a creer,
Dios ha diseñado que esa fe provenga de un mensaje puro. Y ese mensaje puro lo predica un predicador sano. Y ese predicador sano lo envía una iglesia sana. Y no le devuelve. El punto es el siguiente: ¿esta iglesia está comprometida con el Evangelio? Estos predicadores enviados del primer siglo son los misioneros que habla el libro de los Hechos. Aquellos que las cartas recomienda y dice: si viene, hospedalo. No habían hoteles, no habían medios de movilidad, no tenían los autos con el aire acondicionado en verano, iban a pie, en lomo de animal. Hospeden a los misioneros que predican la verdad. Eso dicen las cartas. Compórtense con ellos de una manera amable, porque ellos son enviados para que los escogidos crean. Y Pablo lo aclara y lo dice: yo todo lo que padezco y lo que sufro, todo lo que me pasa y mi dolor al sembrar el Evangelio, yo lo padezco por amor. ¿A quién? Por amor a los escogidos. Él era un misionero enviado y él predicaba la verdad. Y ¿sabe una cosa? El orden es enviar a misioneros predicadores para que los escogidos oigan, y al oír creen por gracia divina. Lo voy a desarrollar. Y cuando creen, entonces invocan a Dios. Y ese es el gozo de la iglesia. ¿Sabe, mi amado, qué visión tiene usted al estar sentado aquí en la iglesia? La visión que debe tener una iglesia sana, una iglesia bíblica, es que la zona invoque a Cristo. La visión que debe tener una iglesia sana es que el pecador sea salvo y que invoque al Señor. Entonces, la palabra está hablando de lo que manda el Señor. El ejemplo lo da Él. Acompáñeme a San Mateo 28. El Señor es el que enseñó esto. Y Él da el ejemplo porque Él fue enviado por el Padre a predicar. Cristo fue enviado por el Padre. Él mismo dice que su Padre le envió. Y que todo lo que el Padre le enseñó para que Él diga, Él lo ha transmitido. Pero no solamente que Cristo sigue el modelo evangelístico del Padre, sino que Cristo lo enseña a la iglesia. Él fue enviado por el Padre y Él envía a los suyos. Y cuando la iglesia crece y madura en la tierra, tiene que enviar a los que el Señor levanta como misioneros predicadores para que prediquen el Evangelio. Dice la palabra en San Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor envió a los suyos a predicar su nombre, a predicarlo a Él, porque de esa manera nace un discípulo, el que escucha hablar de Jesús como Señor y como Salvador. Y evidentemente es lo que Él hace y da el ejemplo, y es lo que la iglesia debe hacer hoy. Predicar a toda criatura. El deseo de Dios es levantar un pueblo propio para la gloria de su nombre, presentarlo como una esposa en casamiento eterno a su Hijo, y este pueblo santo está conformado de judíos y gentiles. La predicación es a toda criatura. Entonces, el Señor da el ejemplo del envío, porque Él fue enviado y así requiere que nosotros lo hagamos. Debemos hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que Él nos ha mandado. Un discípulo entonces nace al oír hablar de Jesús,
Un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Un discípulo es el que da testimonio público de una nueva vida a través del bautismo. Y un discípulo es la persona obediente que sigue la doctrina de Jesús. Y este es el compromiso de la iglesia. Por eso la palabra está diciendo, a través de esta pregunta, ¿cómo van a invocar si no fueren enviados a predicar? Porque sin predicación nadie escucha la verdad, y el que no escucha la verdad no tiene nada en qué creer, porque no escuchó la verdad. Y mi pregunta es esta: ¿a cuántas personas predicaste el Evangelio en tu vida cristiana? Hay un compromiso como iglesia en tu lugar de trabajo, hay un compromiso como iglesia en tu lugar de estudio, hay un compromiso como iglesia en tu negocio, en tu lugar habitual, diario. Muchas veces la persona dice lo hace otro y el compromiso es de otro. Sin embargo, la palabra está mostrando que si tú estás vinculado al reino y el objetivo tuyo es que se invoque el nombre de tu Señor, ese compromiso se manifiesta prácticamente cuando oras para que la iglesia envíe predicadores sanos que prediquen la verdad. Y tú puedes ser parte de ese mensaje de salvación hablándolo a tus contactos. En segundo lugar, el segundo punto del sermón es el mensaje del Evangelio. Dice el versículo 15 lo siguiente: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el versículo 15 contiene el segundo punto, el mensaje que se debe predicar. Y muchas veces cuando se lee este texto, se lo interpreta como la paz mundial. Algunos hablan y dicen, sí, el mensaje de los creyentes es que es el secreto para tener la paz entre las relaciones internacionales, políticas, mundiales. No, eso es una consecuencia del avance del Evangelio. Pero el mensaje esencial del Evangelio es la paz. ¿Qué paz? La paz con Dios. Ese es el Evangelio. Evangelio en el griego, el original, es buenas nuevas de salvación. Entonces, el punto es que el mensaje del Evangelio debe ser puro para que en realidad el oyente tenga no la voluntad del predicador, sino el propósito divino. ¿Qué es lo que el pecador tiene que escuchar para que por el Espíritu Él lo regenere y lo despierte para poder creer? ¿Qué tiene que escuchar? Tiene que escuchar el mensaje fiel. ¿Cuál es el mensaje fiel? El mensaje fiel es que solo en Cristo se encuentra la paz con Dios. Mensaje de la paz. Entonces, el Evangelio es parte justamente de esta obra divina de edificar al pueblo santo. Tú dices, Dios es el que escoge por gracia y va a ser salvo solo aquel que Dios le comunique la fe y el arrepentimiento. ¿Es verdad eso? Sí. Ahora yo te digo, ¿eso ocurre sin que la iglesia predique? Y yo te digo, el diseño de Dios normal, natural, es que la iglesia predique para que el Espíritu regenere y comunique la fe. Y eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, la palabra de Dios está llevándonos al segundo punto. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que solo en Cristo hay paz con Dios. Ahora, si el mensaje es una buena noticia y la buena noticia comunica paz, es que el estado de la persona que escucha es que está en enemistad.
La persona que escucha el Evangelio es una persona enemiga de Dios. La buena noticia es que Dios concede paz con él a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué entonces el Evangelio es un mensaje de paz? En primer lugar, los elementos que deben contener cualquier predicación del Evangelio, al menos son 4 y el llamado 5. El primero de ellos es que el Evangelio de la paz enseña que Dios es santo. Si no, no hay forma de entender por qué no está constituida la paz. La falta de paz es turbación. Entonces, cuando el verdadero predicador predica el mensaje de salvación, debe enseñar que Dios es santo. Está presentando el carácter de Dios, está presentando la esencia de Dios, está presentando la naturaleza de Dios, tal como Isaías en el capítulo 6 y versículo 3 se lo predica al pueblo. Los querubines que están allí alrededor del trono proclaman que Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo debe ser el mensaje del Evangelio en un predicador que es fiel y debe enseñar que Dios es santo? Aquí el pecador comienza a entender que su Creador no tiene mancha, que es infinitamente perfecto, que es santo. En segundo lugar, la palabra dice que el humano es pecador y que Dios aborrece al pecador y a su pecado. No, usted se está equivocando. El dicho común del Evangelio popular es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, eso es algo imposible. ¿Cómo va a amar a una persona que está llena de pecado y aborrecer lo que tiene adentro? Es un punto de conflicto. O lo querés o no lo querés. Dios no puede amar al pecador lleno de pecado. La Escritura dice en el Salmo capítulo 7 y versículo 11, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Bueno, pero entonces, ¿cómo le predico? ¿Le predico de un Dios que no ama? No. Tú debes predicar que Dios aborrece al pecador, aborrece el pecado porque la Biblia lo enseña. Pero Él por amor ha entregado un sustituto santo que pague en la cruz el precio de la libertad del pecador. Y Dios se encargará de aplicar esa verdad en el corazón que tenga que creer. El Evangelio contiene como segundo elemento el hecho de mostrar claramente que Dios aborrece al pecador y al pecado. En tercer lugar, Romanos capítulo 3 y versículos 10 y 11 nos dicen de que ese pecador aborrecido por su pecado no tiene la capacidad para poder volver por sí mismo. Romanos 3, 10 y 11 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. El pecado ha destruido la comprensión. No hay quien entienda. La depravación del hombre es tal que la mente del pecador está cargada de una capacidad de maldad, no de bondad. Y si no tiene la asistencia del Espíritu de Dios, no va a entender la verdad. Entonces Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque. Más vale, no puede buscar porque no entiende, primero, que Dios es santo, porque no entiende que Él está muerto en pecados, porque no sabe cómo volver. La Escritura lo dice claro: no hay ni siquiera uno que entienda y sepa volver. Entonces, el tercer punto de un evangelio sano es
la incapacidad del hombre para poder retornar a Dios. Punto número 1. ¿Qué debes predicar, iglesia? Punto número 1, que Dios es santo. Punto número 2, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Punto número 2, Dios aborrece al pecador y al pecado. El Salmo lo dice claramente. Punto número 3, el impío es incapaz por su propio medio de retornar a Dios. Punto número 4, Cristo Jesús es el sustituto santo. Entonces, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el punto que Pablo está realizando y está explicando a los judíos. Está diciendo allí al auditorio de Romanos, en donde hay judíos escuchando, que necesitan y dependan de Cristo para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque es Cristo quien efectuó la purificación de sus pecados por medio de sí mismo. Entonces, predicando que Dios es santo, predicando que Dios aborrece al impío y al pecado del impío, predicando que el impío es incapaz por sus propios medios de volver y es incapaz de pagarle a Dios por sus pecados, no hay obra que lo justifique. El cuarto elemento es predicar que la salvación es solo por Cristo porque Él pagó la deuda. Cuando la Escritura dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo que está queriendo decir es que Él, como un Cordero Santo, se expuso en la cruz a la ira de Dios. Y Dios descargó todo el peso de su ira justa contra ese santo, Cristo, cargado del pecado del pueblo santo. Castigó el pecado del pueblo santo en las horas de cruz. Por lo tanto, si un juez justo emite un castigo, ese culpable pagó la pena. ¿Entienden ustedes qué pasa cuando una persona va a prisión? Paga tantos años de prisión y lo dejan libre. ¿Por qué? Porque pagó la pena. ¿Entienden? Con nosotros en la parte espiritual pasó lo mismo, pero en la cruz. Si el juez justo, que es ese Dios santo, el primer elemento de la predicación, establece que la paga del pecado es la muerte, y Él mata a su Hijo por amor a su pueblo santo, entonces evidentemente hay alguien que pagó la deuda por ti. Ya hay una justicia conseguida. ¿Por qué hay una justicia conseguida? Porque para que se establezca justicia, el juez tiene que hacer ejecutar una sentencia. Y esa sentencia Él la ejecutó en las horas de cruz. El que pagó por el pecado del pueblo santo no es el pueblo santo, sino es su sustituto santo, que es Cristo. Y entonces, por haber pagado por cada uno de los miembros del pueblo santo, cada uno de los miembros del pueblo santo son declarados justos cuando creen en aquel que sustituyó el lugar de ellos en la cruz. Y eso es lo que Pablo le dice allí a los romanos. Ya la justicia no es por la ley. No hay una obra de ley que pueda sustituir la perfección de la obra del siervo fiel, Jesucristo, que murió en la cruz, como le dice el apóstol escribiendo a los hebreos. Dice, no, Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El pecado es purificado. Bueno, si retomamos, estamos en el segundo punto, el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio es paz. Entonces ahora nota cómo es que de un Dios que es justo y que está airado contra el impío, hay un sustituto santo que paga esa deuda. ¿Y qué pasa cuando el sustituto santo paga la deuda? Se establece de nuevo
la paz, la buena relación. Y ese es el Evangelio de la paz. Entonces, el quinto punto de un evangelio puro es el llamado al arrepentimiento y a la fe. El Señor Jesucristo dio el ejemplo de cómo predicar. Y cuando Él estuvo iniciando su ministerio terrenal, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio era hablar de Él. Arrepiéntanse y crean en mí. Ese es el llamado del Evangelio. Entonces, repaso, el mensaje del Evangelio contiene 5 puntos, pilares principales para ser un evangelio bíblico y sano. El primero, que Dios es santo. El segundo, que Dios aborrece al pecador, está mal contra el impío, enojado, airado contra el impío. Todos los días. Hay un texto que no cité, pero se los doy, ya lo conocen. La ira de Dios, Romanos 1, se revela desde el cielo contra toda impiedad. El tercer punto es que el pecador es incapaz de volver a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, nunca peque. El cuarto elemento del evangelio puro es que Cristo es el sustituto santo, que Dios juzgó en él el pecado del pueblo santo y que Dios justifica a quien cree en él porque él ha pagado la deuda. Y el quinto es el llamado a la fe y al arrepentimiento. Pero ¿qué dice usted? Usted primero dice que solo van a creer los que Dios despierta. Y entonces, ¿para qué yo predico y para qué llamo a la fe? Te lo vuelvo a repetir. Dios es soberano. El hombre debe ser obediente. La iglesia debe predicar a toda criatura. Debe hablar el mensaje puro de la verdad. Y Dios se encargará de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Punto número 3. La oposición al evangelio. El versículo 16 del capítulo dice así: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, Pablo está diciendo, todos los israelitas pasaron a través del compromiso de la iglesia, que envió misioneros, que predicaron el evangelio fiel. Todos ellos escucharon la verdad. Todos ellos fueron impactados por la misma voz, pero Pablo dice la realidad. No todos obedecieron al evangelio. El evangelio demanda una obediencia al llamado a creer. Y el hombre incrédulo es totalmente responsable por su incredulidad, porque desobedece al llamado del evangelio, desobedece a la voz del que predica de parte de Dios. Entonces, este tercer punto es la oposición al evangelio, y Pablo está mostrando que esta es la actitud de la mayoría de los israelitas que escucharon el evangelio. Desobedecieron la voz del evangelio. Y fíjense, por ejemplo, Romanos capítulo 1, el versículo 4, vamos a hacer vínculo con la misma carta, contexto cercano. Romanos 1, 4 al 6 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor de su nombre. Hay un mensaje al cual hay que obedecer, y la obediencia es arrepentirse y creer. Y el hombre es totalmente responsable por esa rebeldía desobediente, que es la conclusión a la que Pablo llega en el último versículo, el 21, y que ya vamos a abordar. Fueron rebeldes.
Y entonces usted puede decir, bueno, pero a ver, quiero entender esto. ¿El hombre es responsable por no creer? Sí. ¿Pero es Dios quien soberanamente le otorga la fe? Sí. ¿Y cómo entiendo eso? Eso es un paralelismo bíblico que el Señor no nos ha revelado. El Señor va a condenar al pecador por rebelarse contra el Evangelio y no creerlo. Y el Señor es quien le otorga por gracia al pueblo santo, por la regeneración del Espíritu, la fe para poder creer. Eso es lo que enseña la Biblia. Si te enseño una, me quedo sin la otra. Y si te enseño la otra, me quedo sin la una. Te debo enseñar las dos. Eso enseña la Biblia. El hombre es responsable de su incredulidad y será condenado por ella. Y Dios despierta a sus hijos, otorgándole la fe. Entonces, 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, dice lo siguiente. 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Gracias por el tema. 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. ¿Qué dice? Dice así. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los santos ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es que la explicación a esto es que el Señor va a condenar al impío por su incredulidad, por su pecado, por su maldad. Esto es lo que los lleva a rechazar a Dios. La Escritura enseña en la misma epístola a los romanos que Él se mostró al mundo a través de todo lo creado y que en una acción de gracia común Él le emite un mensaje a toda persona a través de los astros y a través de las cosas creadas. Sin embargo, los hombres rechazan a Dios a pesar de la manifestación que Él tiene para con ellos. Y van a ser condenados por su propia rebeldía y por su propia maldad. Acá en Tesalonicenses volvemos a leer que van a ser condenados porque no obedecieron al Evangelio. Entonces, hay una oposición natural de todos los que no son miembros del remanente fiel. Por más que sean israelitas, dice Pablo, no obedecieron a la voz del Evangelio. ¿Por qué no obedecieron a la voz del Evangelio? Porque son impíos y porque no van a creer, porque aborrecen a Dios y no quieren tener nada que ver con Él. Entonces, entramos al cuarto punto del sermón. Voy a hacer un breve repaso conectivo. El primer punto se llamó la necesidad del Evangelio. Y hablamos de que Dios ha establecido el compromiso de la iglesia enviando predicadores fieles con un mensaje correcto para despertar a los impíos que han de creer con el mensaje de salvación. El segundo punto, vimos el mensaje del Evangelio, en donde debe contener que Dios es santo, que Él está airado contra el impío, que el impío es incapaz de retornar por su propia cuenta a Dios, que Cristo es el sustituto que paga su deuda y que deben ser llamados al arrepentimiento y a la fe. En tercer lugar, vimos la oposición del Evangelio. Y por más que haya un evangelio claro, que contenga todos los elementos bíblicos, la reacción natural del que está fuera del remanente fiel va a ser querer matar al predicador, como le pasó a Elías. Él llevaba el mensaje fiel y el pueblo lo quiso matar. Entonces la reacción de los que no son escogidos
de los que no son miembros del remanente fiel va a ser la oposición y el rechazo. Y serán condenados por esa desobediencia, como lo leímos en Romanos y en Tesalonicenses, en el juicio final. Pero por último, vamos a ver el resultado del Evangelio. Y te invito a que leamos el versículo 17 de Romanos 10. 17 de Romanos 10, que dice así la palabra. Vamos a leer hasta el 21. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, cuando desarrollamos el resultado del Evangelio, llegamos a una conclusión. Tú debes predicar el Evangelio, lo debes hacer de manera fiel, pero nunca controlarás el resultado. El resultado es obra de Dios. El resultado es totalmente soberano, absolutamente divino, completamente apartado de toda manipulación humana. Por eso en una iglesia bíblica no se pide que se levante la mano, no se pide que la persona se pare, no se pone un órgano tratando de conmover alguna fibra íntima del corazón para que la persona crea. Eso es manipulación. Y lo que ocurre en ese acto de manipulación no es fe, sino simplemente extraer de una persona emocionalmente inestable alguna reacción que a la larga no sirve para nada. Lamentablemente las iglesias están edificadas con elementos o bloques que provienen de la manipulación del movimiento o del predicador. Y lamentablemente esto no es lo que trae buenos resultados futuros a la iglesia. Tristemente, muchas personas que en una campaña fueron manipuladas por algún tipo de acción humana y que creyeron, porque dijeron y levantaron la mano ser salvos, lamentablemente se enfrentan con su propia realidad. Cuando no hay regeneración del espíritu, cuando no hay transformación de vida, la persona que levantó la mano terminará bajándola y terminará yéndose después de hacer un buen daño dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque el resultado del Evangelio le corresponde a Dios. Entonces esto nos alinea en ambos pilares. Primero, enseñarnos a no ser evangelistas manipuladores, porque lo único que vamos a llenar es la iglesia de cabras, pero no de ovejas. Es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y en segundo lugar, nos enseña a predicar relajados. ¿Por qué predicar relajados? Porque no me interesa si se convierte o no. No, con toda la pasión, con toda la oración, con todo el ímpetu, pero no creyéndote vos el manipulador del resultado. Predicar relajado. ¿Dónde debe estar enfocada tu predicación? ¿En que se conviertan muchos cuando yo predico para que me aplaudan? ¡Qué bárbaro! Predicó Ariel en una campaña y levantaron la mano 500. Pero ¿y qué sabe lo que el Espíritu Santo hizo? Muchos predicadores andan detrás de eso que no sirve para nada.
El enfoque de tu mensaje no debe ser que muchos levanten la mano cuando vos predicás. El enfoque de tu mensaje debe ser que seas fiel en presentar el mensaje del Evangelio de Cristo para que el resultado sea que impíos invoquen a Dios. Para que nadie te aplauda, porque no te mereces nada. Entonces, amados, el resultado del Evangelio le corresponde a Dios. Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír. Y da un orden, Pablo. Es el mismo orden que había desarrollado en el punto número 1. Enviar predicadores sanos. Al predicar la verdad, oye el que es miembro del remanente fiel, del pueblo escogido, ese va a oír, y cuando oiga va a creer. Y cuando crea va a invocar. Entonces, ahora está diciendo, la fe viene por el oír. Bueno, pero ¿qué dice? El oír viene por la palabra de Dios. Y aquí volvemos a lo mismo, es el Señor quien controla esta reacción. La fe viene por el oír. Entonces, la persona no tiene fe en sí misma, punto número 1. La fe es un otorgamiento de gracia. Empezamos a desarrollar el hecho de que el resultado del Evangelio depende de Dios. ¿Por qué el resultado del Evangelio depende de Dios? Porque la persona está muerta en sus delitos y pecados y no tiene fe. Entonces, ¿cómo es que la fe viene? Bueno, viene cuando la persona oye. Ahora, la Escritura es clara cuando dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y yo no creo que haya una persona muerta que pueda oír. El único muerto que pudo oír fue el llamado de Cristo en los límites de su tumba. Ese fue Lázaro, aquel que fue resucitado por gracia de Dios, porque oyó la voz impetuosa y poderosa de Cristo que lo resucitó de su muerte. De la misma manera, es el Espíritu de Dios quien resucita al muerto espiritual cuando el predicador fiel predica a Cristo. De esta manera, la fe viene por el oír. Predicando fielmente, el Señor se encargará de aplicar ese mensaje fiel al escogido por gracia, y ese escogido va a creer. Entonces, ¿la fe no está en la persona muerta? No, porque está muerta. Entonces, ¿la fe es un otorgamiento de gracia? Sí. ¿Y dónde lo dice la palabra? Filipenses 1:29. Nos ha sido concedido no solamente que padezcamos por Él, sino que creamos en Él. Entonces, si me ha sido concedido creer, es porque la fe es un don de gracia. Otro texto que lo dice, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la fe no está en la persona muerta en sus delitos y pecados. La fe se recibe por gracia cuando la persona escucha el Evangelio fiel y el Espíritu de Dios se la otorga. Así se cumple lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, cuando dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿cómo es que convence el Espíritu? Bueno, el hecho de que convence el Espíritu es que le entrega fe a la persona. Pero ¿y cómo? A ver, ¿dónde dice la Biblia que la convicción del Espíritu es fe? Hebreos capítulo 6. ¿Qué es la fe? La fe es certeza de lo que se espera y la fe es convicción de lo que no se ve. Entonces ahí tienes el circuito teológico.
Si el Espíritu convence, para convencer es porque primero le da vida a ese muerto y lo convence. Y cuando lo convence, quiere decir que le dio fe, porque si no, no está convencido. Y cuando le dio fe, esa persona cree en Cristo. Y esa persona se arrepiente de sus pecados. Es el mecanismo, la manera en la que Dios edifica a su pueblo santo. Entonces, el resultado, mi amado, depende de Dios. La fe es por el oír. Ahora dice, el oír es por la palabra de Dios. Esto viene ya desde el antiguo pacto. Ezequiel va al valle de los huesos secos. Y allí está una parva de huesos que ni se sabe qué pierna era de qué cráneo. Y qué clavícula era de qué fémur. Y estaban todos los huesos ahí mezclados. Sin embargo, el Dios eterno dice, profetiza, diles que vivan. Es exactamente la misma voz de Cristo en la tumba de Lázaro. Es la voz todopoderosa del Dios eterno que resucita a un muerto a través del mensaje sano que presenta a Cristo como el Salvador. Y ese muerto es levantado. Y de ser hueso pasa a ser una persona. Entonces la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios con el poder del Dios de la palabra que despierta al muerto en sus delitos y pecados para que pueda creer. Si tú quieres sumar algunos textos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra viva, aplicada a un muerto para que recobre la vida. Y el mensaje que debe ser hablado fielmente por la iglesia bíblica es el de Cristo Jesús como el sustituto santo que perdona la maldad en la cruz. Por eso es que cierra el apóstol y terminando ya, y haciendo la conclusión de cierre, muestra las dos realidades. La realidad del que oye porque es del remanente fiel y es escogido, es aquel que oye y tiene fe porque oye. Y el versículo 18 al 21 muestra la reacción de rechazo de los que quedan fuera del remanente. Por eso es que en el capítulo 11 lo aclara y dice, tranquilo, no es que toda la nación se vaya a salvar porque sean judíos. Dios se ha reservado un remanente. Esos son los que van a creer al mensaje del Evangelio. Y entonces cierra diciendo lo siguiente. Todos los que no creyeron fueron convidados por el Evangelio. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? No, sí oyeron. Pablo dice, sí oyeron, pero no fueron despertados. ¿Por qué oyeron? Porque por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y aquí Pablo toma una cita del Salmo 19 y la aplica de una manera evangelística para decir, el mensaje de Dios que da por medio de los astros y de la creación es el mensaje que Él le ha comunicado como gracia común por la predicación de la iglesia a todo Israel, a pesar de no ser miembros del pueblo escogido. Eso quiere decir ese texto. Toma el Salmo 19, muestra que el mensaje de gracia común es a través de la creación y les dice, lo mismo han hecho ustedes al predicarle a todo Israel, pero ellos no han creído. Entonces muestra cómo el que no es miembro del pueblo santo va a rechazar la voz. Y entonces dice el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Israel es condenado por actuar en contra de sus propias enseñanzas. Israel en
en las expresiones de Moisés, en la Torá, en los libros históricos, en todo lo que Israel conocía, está lleno de evangelio. Agarrá Isaías 53. O sea, ellos rechazaron lo mismo que conocían. Y aquí está mostrando la reacción de la parte de Israel que no es remanente fiel. Rechazan la voz de los que predican, rechazan la palabra de Dios, rechazan a los predicadores y al llamado del Señor. Y entonces reafirma Pablo, dando dos ejemplos de dos personajes que para ellos eran muy importantes, para que no les quede duda, no les quede duda de nada, solamente va a oír y va a creer el remanente fiel, y no todo Israel va a ser salvo. Por eso Pablo dice, el anhelo mío es que mis parientes sean salvos, pero esta es la verdad, no todos van a ser salvos. Lo viene diciendo, y de eso se trata. Entonces, ¿qué dice? Les voy a dar dos ejemplos. El primero, dice, Moisés ya dijo que el propósito de Dios, el plan de Dios, era provocar a celos a su pueblo escogido por la infidelidad de ellos, porque ellos fueron rebeldes, y los iba a llamar a celos, escogiendo de los gentiles a un pueblo que crea en él. Como pueblo insensatos provocaré a ira, con un pueblo que no era pueblo. Y ahí está diciendo que el propósito de Dios fue salvar con el mensaje de Cristo no solo a los judíos, miembros del pueblo santo, sino a los gentiles que deben creer. Y el otro ejemplo que da es el de Isaías. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, pero y aquí está el secreto. No depende de tu manipulación, sino de su soberanía. El Señor dice, yo me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es obra de Él. Él se dio a conocer. Él despertó de entre los muertos también a miembros de la población gentil, pero que forman parte del pueblo santo. Y de esta manera es como Pablo termina explicando que la justificación del pecador depende de Dios, que Él la concede por gracia a los miembros de su pueblo santo, que es a través de la fe en Cristo y no por obras, pero que a pesar de todo esto, la iglesia tiene que estar comprometida con el reino y predicar un evangelio fiel. Repasamos, oro y termino. ¿Qué vimos hoy? Hoy vimos un sermón titulado Evangelio y Fe. Vimos la necesidad del evangelio. Vimos que la iglesia tiene que estar comprometida con el envío de predicadores fieles que prediquen el evangelio con todos sus elementos para que los escogidos del Padre puedan creer y cuando crean puedan ser gozo invocando al Dios que tú invocas. En segundo lugar, vimos cuál es el mensaje del evangelio. Que Dios es un Dios santo que aborrece al pecador y al pecado, que el pecador está muerto y no puede volver por sí solo ni perdonarse por sí mismo, que Dios perdona en Cristo al que cree en Él y que deben ser llamados al arrepentimiento y a la fe. Vimos que el evangelio genera oposición, que por más que se predique la verdad y fielmente, muchos desobedecerán el llamado del evangelio y que los que desobedecen ese llamado es porque no son escogidos. Y por último, vimos que el resultado del evangelio no depende de tu manipulación, depende de la soberanía divina que salva a quien Él ha escogido para que forme parte de la iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos concedes hoy el poder expresarla. Señor, clamamos que ella sea la que transforme corazones y que si hay alguien que aún no ha creído en Jesucristo, no se ha arrepentido de sus pecados en este lugar, pueda hacerlo y que venga Jesucristo, que crea en Él, que pida perdón, para que en esta mañana sea salvo de la ira venidera. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén.